Contraluz Podcast. Música, cine, tecnología, cultura. Escuchamos y contamos historias. Contraluz Podcast. Hola, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Contraluz Podcast y seguimos con las conversaciones con amigos, acercándonos a la cultura y a esos movimientos que causan impacto dentro de nuestra sociedad. Y hoy me vine a hablar con uno de mis grandes amigos, amigo de historias, de profesión y de muchísimas cosas que hemos vivido juntos. Estoy con Cristian Paiva. Cristian, ¿cómo estás? Hace rato no nos veíamos. ¿Qué hubo, Alex? ¿Cómo ha estado? Qué bueno que haya aceptado la invitación a nuestro Contraluz Podcast, no solo para hablar de fotografía, sino de muchas historias que hemos tenido juntos en este campo de fotografía. ¿Cómo nace Cristian Paiva? ¿En dónde nace ese gusto por la fotografía, Cristian? Yo creo que es un encuentro a lo largo de muchas cosas que usted ya lo menciona, de anécdotas, de historias, de ese encuentro que uno quiere tener con uno mismo de pronto, y que surgen muchas experiencias en todo lo que es el proceso, ¿no? Entonces hay un poco de graffiti, hay un poco de diseño gráfico por ahí metido y otras cosas, y a nivel de generar experiencias con respecto a eso y demás, pues me encontré con la fotografía y decidí que lo que quería hacer era fotos. ¿Cuál fue su primera cámara? Mi primera cámara fue una Samsung, creo que es NX11, algo así. ¿Y qué hacía en esas primeras piezas que hacía como fotógrafo? No, o sea, de todo, igual, todo es un encuentro. Creo que todo es un encuentro tras encuentro, y mis primeras fotos fue eso, ¿no? Un poco como de moda, un poco como de street life, de documental, sí, como documentar también cosas con mis amigos, de graffiti, de sus bandas, de sus grupos, etc. Entonces siempre fue como un encuentro ahí, y hacía fotos en realidad de todo lo que me pareciera chévere, lo procuraba fotografiar. Me acuerdo mucho que intenté, o sea, como el primer estilo que intenté como marcar mucho fue el de a edificios, de construcción, de arquitectura. Eso fue como lo primero que intenté hacer como serio, pero igual hizo parte del encuentro a lo que soy ahora, pues. Yo recuerdo que el primer contacto que tuve con Cristian fue en un lugar muy particular donde asistíamos los dos, y mi primer impacto fue de una persona muy irreverente, muy dado como a sus creencias, como a sus convicciones, y fue el primer contacto con el tema del graffiti. ¿Cómo crea este gusto hacia el graffiti? Y cómo es esta historia del graffiti, que también estuvimos muy metidos nosotros dos, pues por un corto tiempo, y que también nos hizo como lazos con otros amigos. ¿Cómo ha sido este proceso y esta historia del graffiti en su vida? No, yo creo que el graffiti en mi vida fue igual, estaba como en el menú de esa búsqueda, ¿no? Y fue algo que fui conociendo por otros amigos, otros compañeros. Mi trabajo, trabajaba vendiendo buñuelos, me acuerdo, en el barrio, y el compañero de mi puesto hacía graffiti en ese tiempo, y bueno, tenía ya varios conocidos que hacían graffiti, entonces me empezó a llamar mucho la atención la vuelta, y empecé a investigar un poco más, y bueno, terminé haciéndolo. Ahí pues conocimos varias personas puntuales que terminamos entre amigos todos, y empezamos como, bueno, fue madre, ¿cómo es esta vaina? Venga a ver si no lo hacemos, pues nunca en realidad vamos a saber a qué sabe, ¿no? A qué se siente, qué trae esta vuelta, qué trae bueno y qué trae malo, en fin. Y bueno, ahí empecé, duré cerca como de 3 años de manera fuerte y demás. Y bueno, eso yo creo que me ayudó a conocer nuevas cosas y abrir mi mente un poco a muchas otras cosas que existen. Y también era un reflejo como como de mostrar esa inconformidad con el mundo de uno de joven, como que uno trae muchas ideas así muy revolucionarias y muy muy idealistas de como la percepción de uno del mundo, ¿no? Eso también como que reflejaba un poquito por el lado del graffiti y eso, ¿no? Sí, de pronto, de cierta manera, sí era como alzar un poco la voz, de pronto, pues sí, suena como muy izquierdo, de los sin voz,
y lo encaminamos mucho con nuestras creencias pues hacia un Dios y demás. Entonces era como nosotros creemos en Dios y decidimos entonces pintar Dios para mostrar que creemos en Dios y ya, no nos importa nada más. No nos importa si los mismos que creen en ese Dios están en contra o los que no creen en ese Dios pues también estar inconformes si les parece absurdo, bobo, ridículo. Simplemente nosotros creemos en ese Dios y queríamos demostrarlo de esa manera y pues así lo hacíamos. ¿Y cómo evolucionaba esa creencia a partir de ese momento en que tal vez nos conocimos, que eso era como que en 2009, 2010? ¿Cómo evolucionaba esa creencia en todos estos, pues ya en temas de religión? Pues más que religión es como la creencia y la convicción de uno en alguien superior, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado esa creencia y cómo la ha reflejado usted en su profesión? Digamos que ya a nivel de graffiti pues es muy poco lo que hago. Agradezco a Dios por el graffiti y porque de ahí conocí como, oiga, sí, hay gente que hace fotos de esto, hace cosas muy chimbas y pasé de ser como la persona que hace graffiti, que le toman fotos, a poder documentar lo que es el graffiti y hay muchas cosas ahí enriquecedoras porque lo que documento lo viví muchos años atrás, entonces sé cómo hay un proceso y demás y bueno, es muy chévere poderlo ver desde ese punto de vista y mis convicciones han crecido. Creo que ahorita yo creo que paso uno de los mejores momentos en mi vida con Dios. Ha sido un momento en el cual he podido ver otras cosas, he podido analizar el mundo de una manera totalmente distinta, pero siempre creo que independientemente de lo que se haga, de lo que se crea, uno tiene que vivirlo y uno no vive por la que otras personas le dicen a uno. Sí. Entonces, en infinidad de temas como es la religión, de las creencias o lo que sea, pues muchas personas van a decir como eso no funciona o esto es así o en realidad deberías hacerlo así. No, tú en realidad deberías si quieres hacerlo, es experimentarlo y ponerlo en tu vida y poner ese filtro en tu vida de como estoy haciendo esto, pero si esto dice que me funciona mejor de esta manera, pues voy a ver qué pasa. Y es desde ese punto en donde tú puedes decir si en realidad eso funciona o no funciona. Porque si vives lo que sea que quieras vivir, pero por filtros es de otras personas que piensan totalmente distinto, entonces en realidad tú no vives una creencia, sino vives como el estilo de vida de otra persona que puede que le haya funcionado, simplemente también lo haya hecho de una manera incorrecta y se formes una cadena. ¿Quieres vivir algo? Pues tienes que ponerte en esos zapatos y crearlo desde ese punto. Y así es que mi creencia hacia Dios es que ha funcionado y creo que se ha mantenido porque he decidido dejar como sí, que no me importen puntos de vista religiosos ni demás, sino he decidido poner ese filtro ese en mi vida y en mi diario vivir de domingo a domingo las 24 horas. Y creo que de esa manera me ha funcionado. ¿Y qué ha tenido que pasar, Cristian, para poder llegar a esa conclusión de poder aplicar este pensamiento en su vida? ¿Cuál ha sido ese proceso? Porque se habla mucho de los desiertos, ¿no? De los desiertos como más teniendo conceptos un poco más cristianos, por decirlo así. O sea, ¿qué desiertos ha tenido que pasar, Cristian? No, hay muchos. Pues, digamos que el que más marcó mi vida fue efectivamente que usted lo conoció y siempre se ha como generado como, uy, Cristian es este man que... Y es pues cuando mi mamá se graduó a la gracia, ¿no? Cuando falleció, ese fue como uno de los momentos en el cual me hizo como, joder, la vida es en serio. O sea, en realidad las personas se mueren. Porque vas a un funeral o entierran a cualquier otra persona que no sea muy cercana a ti, como sí, qué video y qué triste, pero cuando te toca a ti con alguien demasiado cercano y que quieres, entonces te das cuenta de que estos temas son muy en serio. Digamos que uno de los en los cuales me ha formado mucho porque he podido ver las cosas de otra manera, de una manera más como más madura, como desde ese punto de la realidad que no sé, por la crianza que tuve con mi mamá y demás, pues su protección y etcétera, lo que sea, no lo había podido ver, pero ya cuando me doy cuenta de que hay muchas cosas que son, a uno le toca vivir, me han generado como, no sé, este cierto pensamiento en el cual todo es independiente, ¿sí? Puedes tener pareja, puedes tener papás, puedes tener hermanos y demás, pero el que está en uno simplemente es uno y ya, las experiencias de la vida son totalmente distintas a las de todas las personas. Cada persona es un mundo totalmente diferente y es desde ahí, desde la experiencia en donde tú decides
cómo verlas, si rayarte con el mundo o bueno, lo supero y qué aprendo de esto para más adelante poder impactar vidas de otras personas y para que más adelante, si me vuelve a ocurrir, pueda yo tener los skills o las competencias necesarias para afrontarlo de una mejor manera y aprender, ¿no? Ponerlo desde el aprendizaje, qué puedo hacer aún mejor de lo que he venido haciendo. Yo creo que como ese es el que más me ha marcado mi vida, igual, o sea, decepciones entre amigos, de pronto relaciones sentimentales o personas que uno cree que son muy muy duras, han existido y demás, pero igual desde la experiencia como hay que ponerlo para que sea una mejora y no sea como se estanque uno o ya. Me parece muy interesante el tema de, a pesar de que nos creemos de que, pues, que podemos, que solo existimos y que tenemos que hacerlo por nosotros, me parece interesante como el carácter social que usted le ha metido al tema de su profesión, al tema de la fotografía. Para los oyentes, Cristian tiene un canal muy interesante donde sube sus fotografías, hace un tipo más crónico, más de crónica, un estilo más croniquesco, con fotografías y texto en diferentes zonas del país, en diferentes experiencias, en diferentes vivencias que usted ha tenido. ¿Cómo ha sido esa construcción y cómo ha sido esa cercanía a lo social por parte de la fotografía? Pues yo creo que también parte desde el pensamiento de uno mismo, ¿no? Esto es una construcción en la cual ha estado el graffiti, cosas como el punk, el hardcore, cosas que han estado en mi vida en donde es algo social, ¿no? Son como grupos sociales que piensan de una manera distinta y ese pensamiento tiene un sustento que muchas personas que creen que son los que están haciendo las cosas bien por tener un título de más o porque han tenido mejores oportunidades en la vida a raíz del dinero o lo que sea, sí. Pues como que toman muy en poco este tipo de personas, pero ellos también tienen una historia que contar y demás, y entre esos me identifico yo, ¿no? Entonces es el ver que hay cualquier cantidad de personas con mi historia en donde un familiar pudo haber fallecido o simplemente tiene una voz que quiere alzar porque no es escuchado, porque es muy pobre o porque vive en un lugar muy alejado de la sociedad y los medios de comunicación pues no se acercan y demás. Entonces ha sido como un poco eso. Todas las personas tenemos que contar una historia o tenemos historias para contar, ¿no? Y de repente también se abren estos espacios en los que usted abre y venga, hay gente emergiendo y hay bandas emergiendo que es bueno que escuchar, pero simplemente lo hacen de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en televisión o en radio. Entonces es como un poco eso, que tiene para contar el señor que cultiva papa y la papa que nos comemos acá. Entonces venga, o sea, que hay de fondo. Puede que no haya un fondo muy extenso, pero sin embargo es valedero, como también se puede encontrar una gran historia detrás, o que hay en este pueblo que nunca lo han documentado. De pronto puede que no haya vivido conflicto o lo que sea, pero es un pueblo donde se sostiene por sí mismo y está muy apartado, en fin, no llega la señal, etcétera. O igual la persona que vive al lado de tu casa, pues que tiene un carro de empanadas o lo que sea, pues qué historia tiene yo para contar. Entonces es como un poco eso. Si tengo yo historias para contar que de cierta manera he sido como la persona básica, normal, estrato 3, etcétera, pues cuanto más no otras personas que viven en una guerra constante de salir adelante, ¿no? Y lo que transmiten las fotografías, ¿no? Porque el tema de lo que genera la fotografía es algo que tal vez no muchos ven porque no tienen como el tacto o no se toman el tiempo de verla. Creo que eso es lo que usted le apunta, ¿no? Y ahora la transformación de trabajar más con los temas musicales y todo esto, y la transformación ya no solo de la música, del video, de la foto, sino al video. ¿Cómo ha sido también esa evolución? Y cómo ha sido también llegar a descubrir las herramientas visuales a partir de de lo audiovisual. Sí, digamos que, pues, o sea, mejores fotógrafos que yo hay 8000 y miles de fotógrafos deben hacer cosas similares de documentar y demás, pero sí le intento apuntar mucho como a la intimidad, ¿no? Uh-huh. Porque es desde ahí donde logramos que personas de acá que ven lo que se publica, pues se dan cuenta, es como, oiga, jue madre, en serio, todavía hay gente que la cocina de ellos, que es la misma sala y que está muy cercana al cuarto, es de leña. Entonces ese mismo humo es el que respiran cuando se están sus hijos bañándose o si tienen invitados y se llena de humo, pues los invitados huelen ese humo, o si tienen que ir por el jugo de mora, pues no abren la nevera sino van a un árbol
y cogen las moras, o digamos que esta es como la última que estoy ahí creando, y es como un poco eso, ¿no? Como, ¿qué vamos a almorzar hoy? Frijoles. Ah, bueno, ¿y dónde están los frijoles? No, fueron los costales que sacamos ayer, y entonces los tenemos que desgranar, los lavamos y los cocinamos. Sí, entonces es un poco eso de mostrar la intimidad, porque es desde ahí donde se alcanza, y no en su totalidad, porque creo que nunca se va a lograr, pues, a un 100% mostrar esa intimidad, pero es desde ahí como, oiga, si hay un proceso totalmente distinto que ir a la tienda y comprar una libra de frijoles. Claro. Sí, si hay un proceso totalmente distinto, entonces le apunto mucho a su intimidad, y herramientas que uso con respecto para llegar como a esa intimidad. Es un poco ese tacto que usted menciona de, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado el clima? Sí. ¿Por qué hizo esto? Y de repente son preguntas muy básicas para ellos, pero no para nosotros. Entonces trato de transmitir eso como, oiga, joder, madre, sí, o sea, eso lo cultivó ayer y hoy se lo está comiendo. Uno no sabe de eso. Es como ¿sí? transformar la realidad de ellos, la normalidad de ellos en algo trascendente, ¿no? Exacto, para nosotros que estamos acá, tuve la oportunidad de ir precisamente ayer allá y hablar de un poco de Dios, y les decía eso, pues madre, o sea, para ustedes es algo lógico que eso ocurra, pero la gente en donde yo vivo, que tiene toda la tecnología, que no hace falta absolutamente nada, entre comillas, pues no se imagina ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es un poco como generar ese tacto y esa, oiga, sí, estoy en sus zapatos, no tengo una cámara y lo veo desde lejos, retirado, sino estoy con usted ahí mismo, Sí, y eso claro. mismo es lo que intento demostrar. Y también pues al video, ¿no? El video es una herramienta que es muy necesaria y que ya genera otras sensaciones, porque ya tiene sonido, tiene un movimiento y demás. Entonces también lo procuro proyectar mucho desde la intimidad, ¿no? Entonces le he estado atinando un poco a eso de hacer ya algunas cosas audiovisuales mucho a cámara fija y demás, pues por cuestión de gustos. Pero igual, la idea es siempre acercarlos y generar una intimidad muy a fondo, que la persona logre decir como, oiga, sí, fue madre, me sentí ahí por un momento y logré sentir un poco como hay otra realidad. ¿Cuál ha sido la que más le ha impactado hasta el momento? No, hay muchas, o sea, de las historias hay muchas, al igual no es que tenga como 1000 años de experiencia ni nada, pero sí, digamos, he logrado estar en varios lugares, y tengo un ensayo en un centro de ancianos del estado, que creo que se llama el San Pedro Claver, está ahí en mi portafolio, y pues es ver una realidad totalmente distinta de cómo viven estas personas de la tercera edad, Sí. que hay personas que son ciegas pero ya generaron competencias y suben escaleras, bajan escaleras, llegan a la tienda, compran y son totalmente invidentes, o ya no se pueden levantar, o ya su cerebro no funciona de una manera normal, y pueden que ellos estén en otro lado, pero físicamente pues están ahí, se están moviendo de manera distinta. Esa es una de las que más me ha impactado, porque es una realidad que de cierta manera llegamos todos, ¿no? A la vejez. Y otra también es como esta que he estado en Buenavista con respecto a estas personas que cultivan, que arriendan un pedazo de su lote para que otros cultiven, Sí. y ahí siguen como en esa cultura muy muy antigua de trueques. Entonces yo le doy café pero me falta papa, entonces usted me da papa, o como miramos, entre ambos cultivamos y cómo vendemos. Es un poco esas realidades que la gente no ve, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar todo esto de registro fotográfico y los textos? Bueno, mi Behance es entonces www.behance.com/Cristian Paiva, o en mi Instagram @Cristian Paiva. Sí. Y ahí está el link en mi perfil, ahí se pueden encontrar como estas cosas Okay, para ver más a fondo. Bueno, y ahorita que se está moviendo, que le está apuntando, tengo entendido que está trabajando mucho con música también. ¿A qué le está apuntando también ahorita al lado audiovisual? ¿Cómo ha sido esa experiencia también haciendo videos musicales? Ha sido en realidad muy nueva para mí. Acepto que tenía un poco como de temor de llegar a ese lado audiovisual, porque Sí. son unas cosas totalmente distintas. O sea, sí, uno como fotógrafo sabe de cuadros y de composición y demás, pero es algo que en realidad es totalmente distinto. Sin embargo, le doy gracias a Dios y como a este gremio más que todo, que es como el hip hop, en el cual me ha acogido muy bien, y en el área audiovisual me ha ido muy bien. He trabajado con grandes personas. No es que mi trabajo sea exclusivo, pero sí procuro como filtrar el trabajo, y para no llegar al punto de hacer lo que todo el mundo está haciendo y Sí, caer claro. como en ese círculo, sino intento darle mi sello a cosas que creo que pueden funcionar muy bien. Pero ha sido muy bien, ha sido muy bien. He trabajado con Escaso Beats, he trabajado con el Oric y con varias personas que
han confiado en mi trabajo y creo que ha sido satisfactorio para ellos y como su público que tienen ellos. Entonces ha sido muy chévere. Bueno, Cristian, le agradezco mucho por aceptar la invitación a Contra Luz Podcast. Era una cita que ya nos debíamos, no solo profesionalmente, sino como amigos. Ya era bastante tiempo en que no conversábamos, nos sentábamos a hablar un poco de la vida y de historias. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues nada, bienvenido acá al Contra Luz Podcast nuevamente. No, gracias a usted y chévere estos espacios, chévere que esas personas que de pronto no son muy escuchadas pues por este medio también los conozcan y nada, qué chimba, severo.